Karina Taveras. Te recuerdo que puedes ver este programa en vivo vía YouTube y sintonizarnos por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.7 FM para la región norte. También 89.9 FM para Punta Cana. Y puedes comunicarte con nosotros en cabina al 809-683-8790 y 809-683-8791. Y desde el interior sin cargo, 809-200-7777. Señores, mañana se conmemora el Día Mundial contra la Prevención del Cáncer de Mama. Es un tema muy sensible, es un tema muy importante. Es posible que a usted no haya llegado a su casa ningún tipo de cáncer, pero posiblemente usted sí conoce a alguien que haya padecido de esta terrible enfermedad. Y justamente por eso, porque hay que hacer conciencia y porque es importante prevenir a tiempo, hoy nos acompaña en cabina la doctora cirujana oncóloga Melissa Rodríguez para hablar de este tema tan importante y sensible. Muy buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy buenas noches, gracias Karina, todo un placer estar aquí hoy con ustedes. Gracias a usted. Mire, cuando hablamos de cáncer es como un tema de pánico. Yo decía ahorita que incluso cuando nos vamos a hacer algún tipo de procedimiento que tenga que ver con análisis de la tiroides, se me olvida el nombre técnico. Biopsias. De la biopsia. Citologías. Cuando uno se va a hacer una biopsia, el resultado, aunque el médico te dice, está todo bien, todo va a estar bien, simplemente algo de rutina, uno entra en pánico, como ese pequeño medito, como esa angustia en el estómago que a uno le da. Y siento que aunque tenemos más conciencia de lo que es la enfermedad, de cuáles incluso son los procedimientos, de cómo es el chequeo que debemos hacernos, aún falta información. Aún la población no está informada del todo sobre este tema, cáncer de mama. Así es. En realidad, el procedimiento de realizarse una biopsia es un momento de tensión en la vida de cualquier ser humano, inclusive de nosotros como médicos. O sea, el momento en el cual tú estás esperando los resultados de una biopsia es un momento tedioso, porque tú no sabes qué va a venir, si va a venir como algo benigno o como algo maligno. Pero sí desearíamos que en República Dominicana el diagnóstico de cáncer, en este caso hablando de cáncer de mama, sea un diagnóstico oportuno. Nosotros ni siquiera nos referimos tanto a prevención de cáncer de mama, porque hay algunos factores que son inherentes de las personas, pero sí que si nos va a tocar, que si somos ese 1 de cada 8 mujeres que en algún momento de su vida va a ser diagnosticada con cáncer de mama, que sea un diagnóstico oportuno, donde le podemos dar soluciones adecuadas a las pacientes, donde no la estamos condenando a la muerte, sino que le podemos dar opciones. Eso sería como un mundo ideal. Escuché que a nivel estadístico 1 de cada 8 mujeres es diagnosticada con cáncer de mama. Realmente sí, se establece a nivel mundial que 1 de cada 8 mujeres va a ser diagnosticada en algún punto de su vida con cáncer de mama. Ahora bien, la importancia de esto es que sabemos nuestras estadísticas, pero vamos a tratar de que si nos toca, se diagnostique a tiempo. ¿Puede una mujer que no tenga descendencia o la herencia, que en su familia ninguna mujer haya padecido cáncer de mama, ser ella entonces la que padezca? ¿Y a partir de qué edad ya se puede, una mujer puede ir a hacerse este chequeo? En realidad sí. Para nosotros a veces es tedioso el hecho de explicarle a una mujer, y quizás una mujer joven, que tiene una nodulación en la mama, una masa en la mama, y que esta es cáncer, si en su familia no ha habido ningún tipo de esta patología. Pero sí, la mayoría de pacientes creen que si su mamá, sus abuelas, o sea, si no tienen una descendencia que ha tenido cáncer, no pueden tenerlo, y no es para nada real. Nosotros aconsejamos que todas las mujeres por encima de los 40 años, esa es la edad promedio o estándar, se realicen sus chequeos rutinarios de la mama, pero principalmente la parte de los estudios de imágenes. Y si hablamos de estudio de imágenes, lo que siempre nos tiene que quedar en la mente es la mamografía.
La mamografía es el estudio de imagen estándar para el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. O sea que toda mujer, independientemente de si tiene antecedentes o no de cáncer de mama en su familia, después de los 40 años debe realizarse su mamografía anual. ¿Y antes de los 40? Entonces, si es antes de los 40 años, el problema con realizar una mamografía es que el tejido mamario es muy denso. Todos sabemos que las mamas, la función de las mamas es lactar, es producir leche para alimentar un bebé. Entonces, esas mamas, ese tejido mamario en una mujer joven tiende a ser como muy compacto, muy denso. Y eso hace que en la mamografía no se vea. Y si hay alguna lesión, pase desapercibida. O amerite un estudio de imagen para complementar o complementario, que es la sonografía de mamas. Entonces, ahí sí, mujeres por debajo de los 40 años, regularmente tendemos a hacer una sonografía mamaria. Por encima de los 40, entonces es cuando indicamos la mamografía. ¿Cuándo es prudente el primer chequeo? ¿A partir de qué edad? Muy bien, mira, se supone que estandarizado a partir de los 40, pero eso no aplica para todas las pacientes. Si nosotros tenemos cualquier persona que se siente algún dato de alarma en la mama, dígase una bolita, una lesión nodular, salida de secreciones por el pezón, importante que esas secreciones tienen que tener algunas características, como que sean secreciones sanguinolentas, achocolatadas. Esos datos deben llamarnos la atención y debemos ir a buscar la consulta. Ahora bien. O sea, que sean de color así, tipo color sangre, que sea color chocolate marrón, que sea amarillo. Esos son los datos más relevantes o que nos deben llamar más la atención. Y también si es unilateral. No es normal que te salga algo por el pezón también, porque hasta agua que tú sientas que te está saliendo. No es normal. Sí, pero cuando nosotros hemos tenido bebés y que lactamos, puede que queden restos lácteos ahí y en algún momento de la vida, principalmente cuando uno se presiona, pueden salir, porque esa es la función. Pero si tiene otras características, entonces mejor buscar las atenciones y que se pueda determinar de manera profesional que no lo es. Entonces, con relación al chequeo de la mama, todas las mujeres por encima de los 25 años deben realizarse su autochequeo de la mama, aunque no vayan a una consulta profesional, pero sí que conozcan su mama, que conozcan cuándo van a realizarse el tacto o la autoexploración de la mama y que si algo sale de lo común, entonces puedan verlo con tiempo. Ahorita hablaba de que si se sentía una bolita, a veces uno tiene como un nódulos o tiene ganglios, en los ganglios como que unos nódulos que cuando tiene el periodo, entonces también uno puede sentir que tiene algo que no es. ¿Cuándo? O sea, la pregunta la quiero hacer porque estaba viendo que cuando a ti te sale como ese pequeño quiste, puede ser más pequeño que una habichuela, por así decirlo, o sea, como submilimétrico, por debajo sumamente chiquita. Entonces, a veces puede ser muy difícil tú identificarlo. Y principalmente en las mujeres de nuestro país que predomina mucho la mama grande o una glándula mamaria súper grande. En realidad tú tienes toda la razón, Karina. O sea, es difícil identificar palpando una lesión que sea de un tamaño pequeño en una mama. Por eso hacemos mucho énfasis en lo que son los estudios de imágenes, específicamente en la mamografía, porque puede identificar una lesión o un nódulo mamario cuando se encuentra aún por debajo de 1 centímetro. Entonces, sí es recomendable que se hagan la autoexploración de mama para que conozcan la mama, porque se supone que yo debo ser dueña de mi cuerpo y debo conocer los órganos que tengo. Pero para el diagnóstico oportuno, para el diagnóstico temprano, cuando la lesión está pequeña, lo ideal son los estudios de imágenes. Se hace casi imposible palparse. Oportuno es cuando tiene aproximadamente, tú descubriste que tienes cáncer de mama, que te sale un quiste. Oportuno es cuánto milímetro, cuánto en base al tamaño, cuánto es oportuno. Bueno, no es solamente el tamaño como tal, sino que esté localizado a la mama. Eso es lo más oportuno, que no se haya salido de ahí. Todos sabemos que desplazado. Sí, todos sabemos que el miedo del cáncer, lo que mata como tal no es el cáncer de mama, o sea, la lesión en la glándula mamaria, porque la glándula no es indispensable, nosotros la podemos quitar. El problema es que esas células no se limitan a la mama, sino que después de cierto tiempo empiezan a profundizar en el tejido, por así decir, y empiezan a distribuir células por todas partes del cuerpo. Y entonces esas células terminan haciendo implante en los huesos, en el hígado, en los pulmones, en el cerebro, y esas metástasis son las que producen la muerte del paciente. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Si por mí lo ideal sería identificar el cáncer de mama de manera microscópica cuando solamente hay un conglomerado de pocas células, pero eso es casi imposible porque en ese tamaño ni siquiera
siquiera en la mamografía se ve. Pero inmediatamente empieza a formarse una nodulación por debajo de 1 centímetro, ahí sería lo ideal para diagnosticarlo. Porque el cáncer es usted estaba explicando en una actividad que estaba, que el cáncer es una célula que se va comiendo las otras células. ¿Me puede orientar un poquito más, darme un chin más de luz sobre esto? El cuerpo humano está formado por células, nosotros somos seres complejos. Las células regularmente hacen igual que nosotros, un ciclo vital. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el ciclo normal. Se supone que ellas tienen que responder ante las señales de morir. Pero las células tumorales, el cáncer, ¿qué es lo que hace? Hay una mutación genética, hay una alteración en los cromosomas que les bloquea la respuesta a la señal de muerte. Entonces esas células no se mueren y lo que hacen es que empiezan a replicarse. Entonces esas son las células que nacen, crecen, se reproducen y nunca mueren. Entonces se vuelve tan masiva esa reproducción que terminan migrando a otras partes del cuerpo. Eso es más o menos. Es súper complejo el proceso, pero de manera llana es como lo que ocurre con el cáncer. Ok. Antes de seguir como solamente nosotras las mujeres, quiero para orientación general de aquí en cabina, para algunos hombres que me dijeron hace unos días que yo había dicho que me traía este tema, de que el hombre también puede padecer cáncer de mama. Lamentablemente. Digo lamentablemente porque ya que es una enfermedad tan catastrófica, ¿para qué les toca a ellos también? Pero sí, aunque el hombre no tiene una glándula mamaria que está destinada a lactar, sí también tiene una glándula mamaria y puede desarrollarse cáncer. Y con los hombres pasa algo que es sumamente peculiar, y es que con ellos el diagnóstico termina siendo bastante tardío, por varias razones. De por sí el hombre es... No nos chequeamos siempre, estamos en un chequeo a veces y vamos a ver si llegamos. Si las mujeres de por sí se le hace difícil o tedioso ese chequeo rutinario, imagínate los hombres, pero además de que en ellos casi nunca se piensa en el diagnóstico, y cuando se viene a hacer ya está muy adelantado. Pero 1 de cada 100 diagnósticos de cáncer de mama corresponde al sexo masculino. O sea que nosotros somos el 99% y él el 1%. Las mujeres el 99% y los hombres el 1%. Y entonces en el hombre es lo mismo para identificarlo, si se sienten alguna molestia, alguna bolita... Exactamente. ¿Ocurre algo, una situación? En los hombres el manejo es básicamente igual, o sea, en los hombres igual se realizan estudios de imágenes, igual se realiza mamografía, sonografía, y el tratamiento también es en base a lo mismo. Si está en un estadio inicial, entonces se hace la resección quirúrgica de la lesión. En el caso de los hombres, obviamente, no hay que hablar de reconstrucción ni nada por el estilo, sino que solamente hacemos la mastectomía. Pero en un hombre hay un tema. Porque nosotras ya sabemos que tenemos que hacernos sonografía. Pero los hombres, imagínense, dígame usted, yo vine a hacerme una sonografía. Los hombres no van a los centros médicos, yo tengo que hacerme una sonografía. No, de manera rutinaria no se recomienda para los hombres debido a que estadísticamente es muy poco probable. Pero si hay cualquier dato de alarma, cualquier cambio... Que se traten, sí que claro se hagan un chequeo. Claro que sí. Y inclusive si tienen familiares de primer grado, varias familiares con diagnóstico de cáncer de mama, entonces sí se podría, cáncer. Claro que sí. Bueno, ¿quién en base a esto, qué es más peligroso? Que tú no te hagas el chequeo cuando te encuentras algo, o sea, que tú entiendas que te encuentra un bulto o algo, que no vayas al médico de manera inmediata, o que no te hagas sonografía constante. Pues mira, esa pregunta está sumamente interesante, Karina, porque en verdad, si nosotros encontramos una anomalía en la mama, se nos debe prender el bombillito y debe llamarnos la atención y debemos preocuparnos y buscar las atenciones del lugar. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que hagamos los chequeos regulares para que no lleguemos al punto en el cual nos encontremos la bolita. Ok. Señora, hay que cuidarse, hay que hacerse un chequeo. Miren, en este mes hay, incluso uno puede ir a los centros y nada más con el seguro. Tú lo pasas y no tienes que pagar. Tú le dices, hágame mi chequeo. Hay procedimientos, hay mejores que llegan al centro. A mí me tocó el año pasado, una jovencita fue a un centro médico, 16 años, a hacerse una sonografía por molestia. Tenía grado 3. Cuando le hicieron el chequeo, la mandaron a hacer una mamografía y le dijeron grado 3. Dígame de los grados. Yo como que entendemos, pero no entendemos. Está grado 1, grado 2, grado 3. Sabemos que el grado 3 es muy malo, pero ¿cómo llegamos a esos términos? En realidad,
Esa es una pregunta muy común de la población, de los pacientes preguntan mucho eso. Y es que se confunde lo que es la estadificación del cáncer con los grados de cáncer. ¿Y estadificación del cáncer es? Entonces, casi siempre cuando los pacientes nos dicen, doctora, por favor, pero dígame el grado, que te lo dicen así como con, tú lo ves Necesito casi saber llorando. si voy a sobrevivir o me voy a morir mañana. Exactamente. No se refieren al grado cuando te preguntan eso. Regularmente se refieren a la estadificación del cáncer. O sea, que si tiene datos de metástasis, si está distribuido por todo el cuerpo, si está localizado, si hay ganglios axilares o no. Regularmente es a eso, porque de eso es que va a depender, como quien dice, el pronóstico, la expectativa de vida. Pero el sí, lo grado... primero es saber si hiciste metástasis, lo segundo es si voy a poder lograr algo en mi vida. Pero el grado per se, cuando nos realizan una biopsia y el reporte dice, usted tiene carcinoma ductal infiltrante grado 2, Repa. a lo que hace referencia a eso es, no necesariamente. No, en el proceso a ti te dicen eso y tú, pánico. Así es. Pero no, el grado es las características microscópicas de la célula en comparación con la célula normal. O sea, nosotros diagnosticamos el cáncer microscópicamente. Una célula de la mama normal tiene que tener tales características. Y con el grado nosotros decimos qué tanto se parecen o no a esas características. Un grado 1 es que se parece mucho a las células normal. Un grado 2 es que es un grado intermedio, es que se parece pero tiene muchas cosas diferentes. Y un grado 3 células que están sanas. a las cuando células hablamos normales de del las tejido, normal. del tejido del que se está diagnosticando el cáncer. Okay. Porque eso no solamente aplica para mama, sino a cualquier cáncer. Y un grado 3 es cuando ya son células que se parecen muy poco. Nosotros decimos que son muy poco muy indiferenciadas como tal. Que no, tú no puedes identificar bien qué tejido es. Se supone que es un tumor, mientras más mayor sea el grado. Que son? ¿Cuántos grados hay? Se supone que son 3 grados, pero mientras mayor sea el grado, más agresivo tiende a ser el tumor. Ok. Entonces, en base a eso es que decidimos si le vamos a dar los tratamientos que son... Ese es uno de los factores que se toma en consideración. Pero además de eso, la estadificación. Si hay metástasis a ganglios, si hay metástasis a otro órgano del cuerpo, todo eso se toma en consideración. Nosotros lo estadificamos y dependiendo del estadio, es un estadio 1A, por ejemplo, eso es un estadio bastante local. O es un estadio 4, que ya está metastásica, que ya no hay solución quirúrgica. Y cuando te extraen el quiste, por ejemplo, que está en un grado bajito, ¿no siempre se le da quimio? ¿O siempre hay que dar quimio? No, pero para no confundir los términos, si es una lesión quística, si es un quiste lo que tiene la mama, no se considera cáncer. No, o sea, ya cuando es cáncer. Ok, si Yo te estoy hablando extraen... en base al cáncer. Ok, si le extraen el tumor. Ajá. Si te extraen el tumor, ¿siempre hay que dar quimio o no? Ok, no necesariamente. O sea, todo va a depender del estadio inicial. Hay muchos tumores que son, por ejemplo, los carcinomas ductal infiltrantes. Si nosotros hacemos una subclasificación, se clasifica como un luminal A. Ese es un tipo de tumor que no es muy agresivo y que se puede, si se diagnostica temprano, una lesión pequeña que no tiene datos de metástasis a ninguna parte, nosotros con quitar, o sea, hacemos una cuadrantectomía, una lumpectomía y ya con eso dejamos la paciente en vigilancia. Que lo limpian y le sacan todo lo malo que tiene ahí. Exactamente, okay. Dejamos márgenes limpios, o sea, sin células tumorales, y la paciente la podemos dejar perfectamente en observación sin necesidad de agregarle adyuvancia. Pero le dan un seguimiento ¿por qué tiempo? O sea, para toda la vida después. Realmente el seguimiento va a ser para toda la vida porque a fin de cuentas siempre hay que tener chequeo, exactamente, claro, pero los primeros 5 años es cuando este seguimiento va a ser más regular o más minucioso, porque estadísticamente comprobado está que el cáncer de mama, si va a tener algún tipo de recidiva, ocurre la mayor parte de las veces en los primeros 5 años. Después de los 5 años, inclusive muchas pacientes que reciben quimioterapia o que se quedan con terapia hormonal, la llevan por 5 años y después de eso ya se considera que está curada. Sería el periodo estándar. Justamente hay personas que después de que le dan como esa de alta de los 5 años, no se siguen chequeando o no hacen, luego de eso tienen que chequearse como cada qué tiempo. No, luego de eso siguen como una paciente tradicional, o sea, anual, vamos a seguir con los un chequeo. Claro que sí. Y ante cualquier eventualidad, a diferencia de los pacientes normales que nunca tuvieron cáncer, esos chequeos incluyen otros estudios, que son estudios de extensión, o sea, tomografías, otro tipo de estudios, pero sí, sigue anual. ¿En qué momento deben los pacientes que ya están en un grado 2, cuándo es prudente hacer la quimio o la radio?
radiografía o quimioterapia. Ajá, o radioterapia o quimioterapia. Eso va a depender mucho de cuándo se diagnostique el paciente, porque un paciente que se diagnostique con un estadio 4, por ejemplo, un paciente que se diagnostica con metástasis, es un paciente que va a recibir quimioterapia, que no va a recibir una cirugía como tal. Existen otros pacientes que van a recibir, además de quimioterapia, se le hace la cirugía y se le da quimio. Bueno, depende. Si el paciente está metastásico, no se le hace la cirugía, sino que se le da quimio, porque ahí no podemos hablar de un tratamiento curativo como tal, sino que el paciente pasa más a una parte paliativa, tratar de solucionar la enfermedad como tal. Entonces, eso va a depender mucho de en qué momento de la enfermedad es que se diagnostique. ¿Y la radioterapia? La radioterapia también va a depender. Cuando se hacen cirugías conservadoras de la mama, siempre deben ir acompañadas de radioterapia. Por ejemplo, el caso previo que vimos, que planteamos a una paciente con un tumor pequeño que no tiene datos de metástasis, que es un luminal A, nosotros la llevamos a una cuadrantectomía, por ejemplo, que es una cirugía conservadora de la mama, donde no le tenemos que quitar la mama, no es una cirugía mutiladora. Pero esa paciente va a recibir radioterapia, porque la radioterapia es una terapia local, al igual que la cirugía. Entonces nos va a asegurar que los márgenes van a estar bien, que la paciente va a disminuir el índice de recidiva en esas pacientes. Bueno, este es un tema que debemos hablarlo por largo tiempo, porque son como muchos términos que hay que ir procesando en base también al mismo tema que estamos hablando. Así es. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de cirugías disponibles para el cáncer de mama? Bueno, ese tema es súper apasionante porque es como mi parte. Bueno, mira, existen muchísimas opciones quirúrgicas, gracias a Dios, para el cáncer de mama, con un pronóstico súper bueno. Todo va a depender de qué tan grande esté el tumor. Pero si nosotros tenemos una paciente con una relación mama-tumor adecuada, o sea que el tamaño del tumor es bastante pequeño en comparación con el tamaño de la glándula mamaria y que es un estadio inicial, nosotros podemos ir desde lumpectomía, que son la resección del tumor, o sea, dejamos la mama completa, normal, resecamos el tumor con un margen de tejido sano, que sea como el tejido circundante, y se deja la mama así. Hasta una cuadrantectomía, donde se saca el cuadrante específico donde está la lesión y la mama se deja, o sea, los demás cuadrantes de la mama se conservan, hasta una cirugía más radical, como es una mastectomía radical modificada, que es la mastectomía que comúnmente realizamos, y también se pueden hacer reconstrucciones en la paciente. Actualmente nosotros utilizamos mucho la realización de mastectomías ahorradoras de piel y pezón, más reconstrucción con implantes, así como mastectomías ahorradoras de piel, si no podemos conservar el pezón. También se realizan los vaciamientos axilares. O sea que opciones quirúrgicas tenemos muchísimas. Va a depender de muchas cosas. Después que se hacen estas cirugías, desde que las personas diagnosticadas con cáncer, ocurren ya cambios en la vida de la persona. Me imagino que ustedes trabajan con psicólogos, trabajan directamente de la mano con psicólogos, porque desde que te dan el diagnóstico, tu vida cambia y tu estado emocional es otro. Todo. Tú no te imaginas, Karina, el impacto que tiene para una persona, pero no solamente para una persona, también para todas las personas que le rodean, dígase sus familiares, sus amigos más cercanos, el diagnóstico de un cáncer. Sí, yo me imagino. Yo lo he sufrido varias veces ya con varios familiares, lamentablemente. Qué mal que lo puedas imaginar porque lo viviste. Pero en realidad es sumamente impactante, cambia todo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, es que el cáncer le da a un cuerpo, pero impacta muchas almas. A todo el que está alrededor. Exactamente. El agotamiento general. En todo el ambiente. Entonces, el manejo de una persona con cáncer es un manejo indiscutiblemente multidisciplinario, a tal punto que nosotros discutimos los casos clínicos de los diagnósticos con múltiples departamentos, o sea, un oncólogo clínico, un cirujano oncólogo, un radio-oncólogo, el psicólogo, un patólogo, o sea, estamos hablando de un sinnúmero de especialistas que están destinados a tratar una enfermedad. Sí, así es. Cuando me hablaba de la cirugía, yo conozco personas que, por eso les decía, el cambio de vida, no solamente, cambio de vida físico, también está el cambio de vida emocional. Pero en cuanto al cambio de vida físico, cuando a las mujeres las operan, hay como una función del cuerpo, incluso dependiendo de la mama, que estábamos hablando más de los ganglios, como que hay las articulaciones,
Los linfáticos, Ajá, el drenaje linfático del brazo. como que las cosas pueden variar, mantener un movimiento diferente, Sí. incluso la fuerza, no se puede hacer fuerza, luego de esas operaciones. Bueno, durante la evolución posquirúrgica sí, los pacientes tienen que tener los cuidados del lugar, los cuidados per se de una cirugía. O sea, hay que tener los cuidados adecuados de la herida, así como no hacer ningún esfuerzo físico que vaya a deteriorar el procedimiento. Pero de manera general, actualmente la cirugía de mama es muy segura. Las complicaciones se tratan de llevar al mínimo. Utilizamos muchísima ayuda de, por ejemplo, pinzas hemostáticas para evitar sangrados excesivos. Utilizamos agentes hemostáticos como tal, sellantes para evitar el edema, para evitar que los pacientes hagan seroma. O sea, actualmente tenemos disponibilidad de muchísimas herramientas que nos ayudan a asegurar el procedimiento, para asegurar la vida de la paciente. No, y gracias a Dios que ya tenemos buenas herramientas. Existen diferentes, bueno, son como 2 preguntas que quiero hacer, pero quiero que hablemos, vamos a tener que ir a una pausa. Aquí con la doctora Melissa Rodríguez, quien es cirujana oncóloga. Y doctora, estamos hablando, mañana es la conmemoración del Día del Cáncer de Mama. Entonces, estamos hablando sobre cuándo los tipos de quimio que se dan los pacientes. Yo tenía entendido como que la gente nada más se daba una quimio, el nombre, quimio, un tratamiento que te tiene que poner y radio. Pero también me enteré de un procedimiento que se llama inmunoterapia. Así es. No sé en lo realidad, que es. la quimioterapia ha avanzado muchísimo. En verdad, existen muchísimos, de verdad, avances con relación a eso. Lo que nosotros conocíamos antes como quimioterapia como tal es la terapia citotóxica, una terapia que se caracterizaba por matar células específicamente, como su nombre lo dice. Pero hoy día, a pesar de que sí tiene sus utilidades, nosotros estamos haciendo un enfoque hacia lo que es la terapia dirigida, también inmunoterapia, donde lo que hace el cuerpo normal, el hecho de que ocurra cáncer es algo que se supone que debería ser casi imposible porque el cuerpo tiene las estrategias necesarias como para que si una célula tiene alguna anomalía, destruirla. Entonces, quienes se encargan de eso en nuestro cuerpo es el sistema inmune en muchas ocasiones. Entonces, la inmunoterapia va dirigida a eso. Es una terapia dirigida a que la propia inmunidad del cuerpo sea quien destruya las células malignas. Eso es muy beneficioso para el paciente, todo lo que se habla de terapia dirigida, porque no va a terminar matando las células que son buenas, porque a diferencia de la quimioterapia que no discriminaba entre si una célula era buena o era mala, entonces este sí tiene una especificidad y es por las células tumorales per se. O sea que ese es el futuro de la oncología actualmente. La terapia dirigida. En base a esto, cuando hablamos de que tienes cáncer, te acaban de diagnosticar cáncer, te van a dar algún tipo de tratamiento, algún tipo de quimio, sales de este procedimiento, te operan una de las mamas. ¿Es necesario operar las 2 mamas o no? Eso va a depender de varios factores. En primera instancia, nosotros no valoramos una mastectomía bilateral, sino que si la paciente tiene BRCA, que eso es una prueba que nosotros realizamos para ver el riesgo que ella va a tener de desarrollar otro tipo de cáncer, entonces sí le indicamos la cirugía bilateral. Inclusive, en este caso nosotros recomendamos muchas veces, dependiendo de las características de la paciente, como antecedentes familiares, cirugía también de histerectomía, o sea que no solamente se limita a las glándulas mamarias. Pero si es una paciente tradicional con un tumor que no es agresivo, que sea un ductal, que sea un luminal, entonces no, solamente se va a limitar a la cirugía de la mama afectada. Hay personas que se hacen la cirugía justamente porque dicen que al tiempo, posiblemente, si no se operan la otra mama, puede como regresarle el cáncer, pero en la otra mama. ¿Eso es posible? Bueno, el cáncer de mama puede dar indistintamente en cualquiera de las 2 mamas, ¿verdad? El hecho de que me haya dado un cáncer en una mama no me hace límite para que esté en la otra, pero
Si la paciente no tiene factores de riesgos aumentados para desarrollar cáncer de mama, como que tenga mutación de BRCA, que tenga un carcinoma que sea bastante agresivo, esas pacientes que a veces hacen tumores triple negativos, entonces no hay razón para que la paciente sienta miedo a que vaya a desarrollar cáncer en la otra mama, que no sea más allá del de la población normal. Ok. Y si ocurre que se hacen ambas operaciones, ¿a qué tiempo es prudente hacer como una operación ya de que queremos reconstruirnos? Porque, ¿verdad? Nosotras como mujeres, el proceso emocional de nuestro proceso físico, de cuando nos vemos en el espejo y vemos, incluso damos a luz y ya no somos la misma. Imagínate que nos hacen un proceso que nos extirpan las dos mamas. Deseamos volver a ser lo que éramos. Claro que sí. Aunque salimos de esta situación, le damos gracias a Dios porque ya estamos bien. Pero ahora también a nivel de emocional, a nivel de, nos queremos también ver bien. No, y físico, estético. A nivel de físico. Entonces, ¿en qué momento en verdad, es prudente? La feminidad está arraigada de manera bastante profunda a lo que es las mamas como tal. Y nosotros hemos visto que las pacientes muy adultas que se encuentran como muy identificadas con la mama son las que se vuelven más resistentes a la mastectomía, que tú le quites la mama. Pero con relación a eso tenemos muy buenas noticias, Karina, y es que actualmente nosotros optamos por cirugías que no sean mutilantes. Esa opción de dejar a la paciente sin mama, de dejarla plana, ya no la utilizamos tanto, a menos que la paciente sea quien tome esa decisión, sino que actualmente se optan por cirugías que si hay que hacer una cirugía radical, dígase una mastectomía bilateral, en este caso, optamos por reconstruir a la paciente en el mismo tiempo quirúrgico de la cirugía. ¿Cómo así? O sea, actualmente lo que nosotros... ¿Se puede hacer en quirófano luego de que le extraen el tumor? Así es, en el mismo tiempo quirúrgico, o sea, nosotros entramos... No hay que esperar un tiempo, ¿no? No necesariamente. Ahora bien, si hay una paciente que tiene riesgo de que con la reconstrucción la cicatriz no vaya a ser de manera adecuada, como que sea una paciente con una piel muy fina o que haya recibido radiaciones previas y que yo tenga dificultades en la piel o dificultades per se de la paciente, entonces yo la llevaría a una mastectomía bilateral y se reconstruiría después. Pero lo que hacemos actualmente no es eso, sino que optamos por una mastectomía más reconstrucción inmediata. O sea, eso... Asumo que cuando se les extirpa el tumor, se le da quimioterapia después, ¿no? Si tiene las condiciones, si tienen las indicaciones. Y a algunos también se les da radioterapia, Así pero es. entonces a estas que se les da radioterapia no es recomendable. ¿O sí? Hacerle esta reconstrucción. Depende. En verdad, la radioterapia actual no es la misma radioterapia de antes, que era con cobalto, que era algo sumamente lesivo para la piel. Actualmente no. Entonces, no es una contraindicación absoluta la radiación para una reconstrucción. O sea que sí la podemos reconstruir y lo hemos hecho, a las pacientes les ha ido bien. El procedimiento quirúrgico para la extracción de un tumor es muy complicado. No, o sea, para nosotros no lo es, que lo manejamos todos los días, pero sí hay que conocer principios básicos, tanto de anatomía como de la biología del tumor, y tomar en consideración siempre, por más que nosotros vayamos a hacer una cirugía y la paciente sea joven, que tengamos la necesidad de reconstruir o de ayudarla estéticamente, siempre va a ser más predominante el agente oncológico. O sea, nosotros tenemos que asegurar que la cirugía es oncológicamente óptima, que yo no le voy a dejar tumor por tratar de dejarle una cirugía estéticamente adecuada, sino que vamos a conseguir una cirugía oncológicamente adecuada y después de eso, lo mejor estéticamente posible. Ay, sí, es lo ideal. Muchas mujeres que han padecido por esta enfermedad, es muy difícil volver a la normalidad. Es muy difícil tú tal vez no estar con el miedo de que va a regresar. Usted como médico que ha tenido varios pacientes, que ha podido ver estos procedimientos y personas, ¿no?, que llegan a su consulta, ¿qué impacto duradero ha podido ver en sus vidas? Mira, lamentablemente todo cambia.
Todo cambia desde cómo ven la vida como tal a cómo ven el futuro. Al principio, yo no sé si tú has escuchado hablar de las etapas del duelo. O sea, al principio las personas empiezan con un periodo de negación absoluta. Luego empiezan súper enojados, como, ¿por qué a mí? O sea, ¿cómo me van a diagnosticar esto? Y la vida sí que les cambia, pero hay algo, un dato bastante interesante que es el que toman la mayoría de mujeres, que son las que nosotros admiramos con la recuperación del cáncer de mama, y es que ven esta oportunidad como algo para un nuevo nacer, para un revivir. O sea, ven el proceso de diagnóstico de cáncer y manejo de cáncer, y cuando se recuperan de cáncer y te dan su perspectiva de vida que cambia. O sea, es como más evolutivo, es como que ven la vida desde otro punto de vista, valoran más las cosas. O sea, que a todo lo malo, así es, le podemos sacar algo bueno. Sí se puede. No, incluso entiendo que el apoyo familiar, las personas se vuelven más cercanas, la familia se une más. El periodo del diagnóstico de un cáncer es el periodo donde tú más necesitas tu familia. O sea, el apoyo de la familia es algo fundamental, porque no es lo mismo tú sentirte solo a tú sentirte con el apoyo de los seres queridos. De los demás. Así es. Le ha tocado... Tengo entendido que las mujeres, me va a corregir si me equivoco, pero he escuchado que es más propensa a padecer cáncer de mama una mujer que no ha tenido hijos a una mujer que ha tenido hijos, que ha lactado. Así es. El desarrollo completo de la glándula mamaria ocurre cuando la mujer lacta como tal, porque esa es su función. Pero sí, todas las mujeres que tienen un primer embarazo súper tarde, o sea, por encima de los 40 años, todas las mujeres que no han lactado o que su primera lactancia fue muy tarde, o sea, a mucha edad, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. O sea que si para el cáncer lo ideal fuera que tuviéramos los hijos bastante jóvenes y que le demos mucha lactancia materna. Que eso ayuda a que las glándulas mamarias, ¿verdad?, tengan como la función que debe. Eso se considera un factor protector. Ok. ¿Le ha tocado alguna persona, alguna mujer embarazada con cáncer de mama? Sí, mira, lamentablemente el periodo de embarazo es un periodo súper susceptible, donde la mujer se supone que va a dar vida. No hay que por qué encontrarla con el hecho de perder la vida. Pero sí, el cáncer de mama puede ocurrir asociado al embarazo, y no solamente es durante el periodo de embarazo, sino que durante el año después del embarazo se considera cáncer de mama asociado al embarazo. Entonces, también ahí pasa... ¿Durante el año lactando la mujer? Sí, después del año de nacer, hasta que el bebé cumple un año, si tú sales con cáncer de mama, se considera y se debe manejar como cáncer de mama asociado al embarazo. Pero yo entiendo que es muy difícil identificarlo cuando uno está lactando, porque, ¿verdad?, le dan estos asuntos de mastitis. Sí, y durante el embarazo también pasa lo mismo, Karina, porque durante el embarazo, entonces también la mama empieza a ponerse turgente, dolorosa, empieza con mucha vascularidad, y todo eso es para alimentar al bebé. Entonces, en ese momento es muy susceptible de que se confunde, de que pase desapercibido. Por eso, nuestro llamado a la acción es que si usted se sintió algún dato que le llame la atención, busque a su médico de cabecera y le explique, mira, me siento algo ahí. Y si le resta importancia por X o por Y, busque la forma. O sea, busque la forma de que le hagan, porque en el embarazo no se recomienda la realización de mamografías como tal por las radiaciones que emite. Y eso ya uno tiene un bebé. Exactamente, pero sí se realizan las sonografías de mama, y la sonografía es lo ideal porque ahí mismo se le puede hacer la biopsia y se puede diagnosticar a tiempo. Entonces, si nosotros diagnosticamos un cáncer de mama asociado al embarazo, vamos a tomar en consideración en qué trimestre se encuentra la paciente. O sea, no es lo mismo diagnosticar un cáncer de mama en el embarazo cuando la paciente está en el primer trimestre, que el bebé está formando sus organitos y todavía no le falta mucho para dar a luz, así se diagnostique en el tercer trimestre. Para nosotros lo ideal es que se diagnostique en el tercer trimestre, por ejemplo, porque ahí ya podemos esperar a desembarazar la mujer, por lo menos madurez pulmonar, viabilidad del feto, desembarazamos y empezamos con el tratamiento para el cáncer como tal. Pero si se diagnostica en el primer trimestre, entonces viene como la incertidumbre de qué hacemos. Lo ideal sería interrumpir el embarazo para preservar la vida de la madre y dar la lactancia, o sea, y dar el tratamiento para el cáncer, o lo ideal sería dejar a la madre que concluya su embarazo y dar el tratamiento oncológico después. O sea, es una incertidumbre en ese sentido. Me he quedado en shock con este
Con este dato, En verdad, sí. vamos a ir a una pausa y regresamos y continuamos con el tema. ¿Cómo pudiera afectar el cáncer al bebé, ya sea el feto, mientras la mujer esté embarazada, si pudiera afectarlo de manera directa, o luego de que la mujer dé a luz? Mira, en verdad es un tema bastante controversial. O sea, no está indicado dar quimioterapia durante el embarazo. Por eso es que hay que determinar en qué periodo está y determinar si vamos a esperar para dar el tratamiento al cáncer o si vamos a interrumpir el embarazo. O sea, cómo poner o la vida de la madre o vamos a preferir la vida del bebé. Un poquito decidir entre uno y el otro. Exactamente. Eso es si es al principio, pero si es al final, regularmente terminamos eligiendo esperar unos meses a que se desembarace la mujer y entonces empezar con el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, lo que vaya a necesitar. ¿Puede afectar el bebé que que se amamante mientras la mamá tenga cáncer sin ella no saberlo? Mira, hay un dato muy interesante con relación a eso y es que se ha visto que los bebés tienden a rechazar la mama que tiene cáncer. O sea, si una mujer de manera, o sea, todavía no sabe que tiene cáncer y está lactando el bebé, muchas veces el bebé tiende a rechazar la mama y la madre va a consulta precisamente por eso, porque rechaza la mama y dentro del examen físico se evidencia que tiene una bolita y se biopsia la bolita y se diagnostica de cáncer. O sea que a fin de cuentas el ser humano es como que el cuerpo humano es inteligente. Sí, realmente, y no solamente en eso, muchas cosas que ocurren con el bebé y situaciones de la madre. Es un tema muy delicado, es un tema muy, o sea, aunque el tema del cáncer de mama es un tema muy delicado, muy sensible, este tema en base también a la mujer embarazada con un bebé o el bebé, la mujer que acaba de dar a luz y que tenga cáncer, o sea, nosotras que ya vivimos en un mundo, vamos a estar en un proceso de muchas emociones. Así es. Entonces te diagnostican también cáncer, ya es como que el mundo se te va en muchísimos pedazos. Y entonces tu bebé, tú pensando, yo acabo de dar a luz a un bebé, y lo único que tú piensas es que yo me voy y lo dejo. O sea, son muchísimas cosas que ocurren en el pensamiento de uno, nada más de que te den el diagnóstico, sin uno estar embarazado. Así es. Ahí juega papel fundamental el psicólogo, el esposo, la familia directa, o sea, la madre de la paciente que fue diagnosticada con cáncer. O sea, todo el que esté alrededor juega un papel fundamental para tratar de mantener el estado de ánimo de esa paciente. Así es. Bueno, pues ya como última pregunta, ¿hay mujeres que rechazan la quimioterapia? Rechazo como tal, no podríamos hablar de rechazo, no, pero... ellos te dicen, no, yo no quiero la quimio. Ok, como opción, claro que sí. Como opción. Claro yo que estaba viendo creo que la semana pasada, alguien que rechazó justamente, que le diagnosticaron cáncer, y ella dijo que no quería la quimio, y que cuando fue al médico nueva vez, entonces ya había aumentado mucho más su diagnóstico, ya se había puesto más crítico. Mira, la función de estos sistemas de difusión masiva con relación a lo que es concientizar, enseñar a la población de qué es el cáncer de mama, trata de evitar precisamente eso, porque muchas veces por desconocimiento que las pacientes deciden no darse tratamiento de su enfermedad. Obviamente cada cabeza es un mundo y lamentablemente nosotros, aunque querramos entrarnos en la cabeza de alguien y hacerle entender cuáles son los beneficios, cuáles son los pros y los contras de no recibir un tratamiento, en este caso un tratamiento con quimioterapia, es casi imposible. Y si la paciente dice que no, tampoco podemos hacer nada en contra de su voluntad, porque a fin de cuentas una persona adulta... No puede hablar con la familia, ¿no? Tú puedes hablar con los familiares, pero para tratar de que los familiares la convenzan, porque si en este caso, por ejemplo, si yo soy la paciente y yo soy adulta y soy competente psicológicamente, nadie puede hacer algo en contra de mi voluntad, porque ese es un derecho humano, o sea. Entonces, sí, lamentablemente es como ver a esas pacientes, respetar su decisión, explicarle todas las consecuencias de no recibir la quimioterapia y lamentablemente aceptar lo que ellas decidan. Si hablamos de una estadística, señores, es bueno que si siempre hay opciones, hablemos con el médico y ver qué es lo más factible para nosotros, porque los médicos siempre saben. Si hablamos de estadística de las personas que a tiempo han podido descubrir que tienen algún tumor, a nivel de estadística, ¿cuál es el porcentaje positivo?
Pero de pronóstico. De pronóstico. No, si el diagnóstico de cáncer de mama es oportuno, es en estadios bastante iniciales, por encima del 90% de los pacientes tienen una sobrevida al más de 5 años. O sea, eso es sumamente bueno, porque quiere decir que la mayoría de los pacientes, o sea, más del 90%, va a estar vivo a los 5 años sin ningún tipo de problema que tenga que ver con la patología. O sea, la sobrevida es súper buena y por eso es el llamado a nivel mundial al diagnóstico oportuno, al diagnóstico temprano. Sí, las recomendaciones de lo que debemos hacer para entonces no tener que ir al médico y encontrarnos con este tumor, ¿cuáles serían? Yo creo que de todo lo que hemos hablado aquí, esto es lo más importante para quienes nos escuchan. Lo primero es que un estilo de vida saludable. Yo creo que eso es lo que yo les recomiendo a todo el mundo y lo que yo hago conmigo y lo que yo aplico con mami. O sea, con las personas que tú amas, eso es lo que yo quisiera que tuvieran, un estilo de vida saludable. ¿A qué hace referencia estilo de vida saludable? ¿Cómo conseguimos ese estilo de vida saludable? Mira, no es verlo como algo imposible, es elegir la opción más saludable dentro de las que yo tenga. No es decir, es que yo necesito mucho dinero para tener poder comer de manera adecuada. No, dentro de las opciones que tú tienes. Si tú tienes la opción de tomar refresco o tomar agua, elige la opción más saludable. Si tú tienes la opción de subir las escaleras o ir por el ascensor, elige la opción más saludable. O sea, en los pequeños como pasitos de la vida, en las pequeñas decisiones, nosotros podemos, si lo vemos para atrás, tener un estilo de vida saludable y no necesitamos cosas del otro mundo. Entonces, eso es lo primero, estilo de vida saludable, o sea, dieta balanceada y ejercicio. Bajo en grasa, bajo en carbohidrato, alto en proteínas y hacer ejercicio de manera regular. Eso es lo primero. Lo segundo, en segundo nivel tenemos lo que son los chequeos de detección o chequeos de rutina. Sí. Ahí lo importante en esos chequeos es realizarse la mamografía a tiempo. Una vez al año, después de los 40 años, todas las mujeres deben realizarse una mamografía. Y en tercer lugar, el autoexamen de la mama. O sea, que usted se conozca, que conozca su cuerpo y ante cualquier dato de alarma, usted pueda buscar las atenciones oportunas. Que yo no tenga que esperar que sea mi esposo que me diga, oye, pero yo te siento una bolita ahí. Cuando yo soy dueña de mi cuerpo y lo tengo y ando con él para arriba y para abajo y yo no me puedo chequear todos los días cuando me baño. O sea, es eso, es como el empoderamiento, el hacerme dueña y responsable de mis cosas. Nosotros somos los responsables de un diagnóstico oportuno, tanto porque somos los responsables del estilo de vida saludable, como porque somos los responsables de ir a nuestro chequeo de rutina, como somos los responsables de tocarnos nuestras mamas. Entonces, claro, el llamado es a eso, que no tengan miedo de tocarse sus mamas y de hacerse sus chequeos. Claro, y también es importante dormir bien. Estilo de vida, eso se engloba todo en estilo de vida saludable. El estrés juega un papel fundamental, ¿no? Claro que sí. Hay un término hoy en día que se utiliza mucho, que es en base al estrés. No recuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero es algo que tiene que ver con el estrés y que nosotros entonces generamos enfermedades justamente por el estilo de vida que llevamos, por tener mucho estrés, no solamente el cansancio, el cortisol. El cortisol. En realidad el estrés juega un papel fundamental en todas las enfermedades porque nos deteriora no solamente física, sino también mentalmente. Tanto el estrés como la obesidad, el sedentarismo, esos son como cosas que si yo las uno en una vida, son la fórmula perfecta para tú desarrollar cáncer. No solamente cáncer de mama, sino cáncer de cualquier otro tipo. Así que vamos a evitarlos. Señores, hay que hacernos nuestro chequeo a tiempo, hay que ir al médico, hay que hacerse su sonografía y hay que tratar dentro de la medida de lo posible de tratar de tener un estilo de vida saludable. ¿Dónde la localizamos? ¿Dónde están cuáles son sus redes sociales? Bueno, me pueden conseguir en Instagram, YouTube como Lunavita Oncoplastic y ahí yo trato siempre de darles recomendaciones como tips, cosas que deben tomar en consideración para tratar de evitar ser diagnosticados de cáncer y que si van a ser diagnosticados que no sea de manera tardía, sino bastante oportuna. ¿Centro médico donde? Actualmente yo soy Fellow 3 de Cirugía Oncológica del Heriberto Peter, pero dentro de poco ya vamos a salir como tal a la calle. Muy bien. Pues señores, con nosotros aquí en cabina estuvo la doctora doctora Melissa Rodríguez, con quien estuvimos hablando sobre este tema tan importante. Mañana se conmemora el 19, mañana día 19, conmemoramos el Día Mundial del Cáncer de Mama. Así que un chequeo a tiempo es oportuno
y siempre todo, si podemos ir a tiempo a consulta, todo tiene solución. Así que haga su chequeo, no lo deje para mañana, no lo deje para después de que mañana es otro día, ¿verdad? Así Sino es. que vamos a hacerlo a tiempo. De nuestra parte ha sido todo. Tengan una feliz noche